en Villa Gesell con Claudio. Nos pareció interesante contar esta historia porque tiene una similitud con el problema que estamos teniendo en nuestra querida ciudad de Vita, así que para que se vea que el mismo problema afecta a distintas localidades, está interesante contarlo. Claudia, ¿por qué el bosque de Villa Gesell es tan importante? ¿Cómo nace Villa Gesell? ¿Podés contarnos? Bueno, es importante en primera instancia porque es un bosque, valga la redundancia, pero más que nada porque este es el primer lugar en el mundo en el que se lograron fijar médanos. Yo soy nieta de Carlos Gesell por el lado de mi madre, que es Rosmarie Gesell, y cuando mi abuelo compró esto, eran 1.648 hectáreas de desierto. En ese momento valían nada porque era un desierto, era tierra absolutamente improductiva, y a mi abuelo se lo llamó el loco de los médanos durante mucho tiempo porque él se propuso plantar árboles acá en primera instancia para tener madera para fabricar los muebles que se vendían en Casa Gesell, que es una vieja casa de artículos para chicos que era regenteada por mi abuelo, era el gerente. Los primeros árboles que plantó fueron un fracaso absoluto, porque él en su ilusión plantó pinos altos, y imagínense que la arena, cuando hay sudestada, la arena castiga en la plaza, ahora que hay árboles. En esa época que no había nada, era impresionante. Entonces, de la misma manera como la arena nos castiga a nosotros, a las plantas con mayor razón. Entonces, en unas pocas horas, los árboles que estaban plantados muy prolijamente aparecían en el piso con las raíces al aire. Entonces, dijo, bueno, acá hay que lograr primero que la arena se quede quieta. Entonces, como era una persona con un poder de observación, creo que realmente fuera de lo común, empezó a pensar que lo que crecía acá en forma autóctona, que eran apenas unos suyos, tenían un tipo de raíces especiales, que eran lo que se llaman raíces adventicias, que son como ramilletes de raíces. En vez de ser una central, son como un ramillete. Entonces empezó a plantar plantas con ese tipo de raíz que iban haciendo un entretejido abajo de la arena y así la iban sosteniendo. La vedette de la plantación es esta planta, que es la Acacia trinervis, es una de las tantas variedades de acacias en el mundo. Esta es originaria de Australia, y para la fijación de médanos fue realmente imprescindible. Entonces, a partir de esta planta, que iba haciendo, fíjense que es como un matorral, y esta planta uno no la poda en forma natural, crece así en forma de arbusto, porque en sí es un arbusto. Sí, no es un árbol. ¿Cómo era para poder, por ejemplo, poner un pino? Envolvía con esto. Claro. O sea, él iba haciendo lo que se llamaría un enquinchado, eran cuadrados delimitados por esparto. En el centro iba poniendo, de acuerdo a la distancia con el mar, iba poniendo distintas variedades. Sobre la playa misma, tamariscos. En las partes más altas, las acacias, y en los bajos, los álamos, que bueno, acá tenemos en cantidad. Y al reparo de todo esto, los pinos. Él recibió la Cruz al Mérito en primer grado, que es la máxima distinción que otorga el gobierno alemán, en parte porque ayudó mucho a los alemanes que se vinieron a beneficiar de la guerra, y además por ser pionero mundial en fijación de médanos. Logró la paradoja de convertir un desierto en un bosque. Claro, con mucho esfuerzo, porque esto que yo cuento en menos de un minuto, a él le llevó muchos años. Claro. Llegar a encontrar el sistema y bla bla bla, ¿no? Aparte que no había internet. Y había que ¿cómo hacía? Escribía cartas, ¿cómo hacía? No había internet, no había luz eléctrica, no había teléfono, no había nada. Claro. O sea, mamá me cuenta que acá estaba la casa en la que vivían ellos y la casa donde vivía el personal, y se terminó. Es más, tenían un tendido de alambre que unía las dos casas. Están más o menos a 1500 metros una de la otra.
Y estaba ese tendido de alambre porque después de una sudestada los médanos variaban tanto que uno no podía tener el recuerdo de la topografía. Entonces, sobre todo de noche, se agarraban del alambre y así no se perdía. ¿Qué hubiera hecho, no, tu abuelo si hoy tuviera internet, no, con todos los adelantos? Vaya uno a saber. No sé, porque la mayoría de las cosas él las descubrió por su observación, que yo creo que es un gran ejemplo para seguir. O sea, a mí me gusta contar la historia porque es alguien que logró, sin apoyo del gobierno, de ningún corte político, ni militar, ni de comunológico, ni nada, ningún apoyo, él logró una obra como esta, a fuerza de tesón, de no dejarse vencer frente a las dificultades. Y vos hacías mención a lo que es el problema de borrar la identidad de un lugar. Porque digamos, el bosque en definitiva es la identidad de Villa Gesell. Sí, es la identidad, es lo que buscaba los primeros pobladores que estuvieron acá, los primeros turistas que vinieron acá, lo que buscas vos viniendo acá también. En eso es lo que te digo, que se parece mucho a Ciudad Evita, porque el alma de Ciudad Evita también es el bosque, y así hay muchas localidades que tiene que ver con ese equilibrio entre lo urbano y lo natural. Lo que pasa es que eso es antieconómico, y lo pongo entre comillas, porque en general lo que la gente no toma en cuenta es que lo más preciado que tiene uno es la vida, es el tiempo, es el poder aprender a disfrutar de la vida. Entonces, el tener un bosque hoy en día es antieconómico desde el punto de vista del bolsillo, porque no se toma en cuenta que lo que uno está ganando en estar en contacto con la tierra, en poder respirar un aire puro, es mucho más valioso que todo el dinero que uno pueda tener. Eso no, pero no es la política actual. Vos estás en una situación que estás entre Villa Gesell Norte y Mar de las Pampas, o sea que acá es un lugar propicio para la inversión y la rentabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, las tasas de alumbrado, barrido y limpieza a nosotros nos han aumentado un 1200%, porque el gobierno actual pretende hacer la continuación de la parte urbana de la avenida 1, que es la que viene paralela al mar, continuarla en toda esta zona, de 33 metros de ancho además, lo cual me parece un disparate absurdo. Pero eso no está contemplado, que para hacer eso tienen que tirar abajo pila de árboles, que además se altera el pie de médano. El pie de médano, o sea, donde hay médanos, funcionan como reservorio de agua dulce. Entonces, uno dice que todos los ríos van al mar, y es una realidad. Entonces, si uno baja el médano, el agua dulce que se almacenaba abajo se va al mar, y nos quedamos sin agua. Entonces, no es tampoco un capricho o algo simplemente estético. No, y además hay otra cosa. Esta parte, mi abuelo la destinó para camping, pensando justamente en que la mayor cantidad de público que tenemos acá es de Buenos Aires. El que vive en Buenos Aires no tiene la posibilidad de andar descalzo, que los chicos corran, que suban un árbol, que puedan conocer un sapo en su hábitat natural. Entonces, él destinó toda esta zona para camping, pensando que en el futuro de Villa Gesell, además, esto iba a ser un pulmón verde. Claro, lo que hoy por ahí está pasando es que en la ecuación de rentabilidad, la constante, esa que vos mencionás, nunca está. Eso es lo que hoy por ahí es el desafío, y tener que replantearnos un montón de cosas, y que a la hora de buscar invertir también tener esas cosas en cuenta, que también necesitamos un equilibrio entre lo urbano y lo verde, y que tiene que estar. Sí, y además porque por suerte hay toda, simultáneamente con el extremo capitalismo, hay una corriente de gente que está tratando de hacer las cosas con mayor criterio ecológico, de contemplar el hábitat y de hacerse amigo del hábitat, y no simplemente adueñarse de una manera poco sana, ¿no? En Perú aprendimos algo que decía que
la tierra no le pertenece al hombre, sino el hombre le pertenece a la tierra. Tal vez ese sea, ¿no?, un poco el concepto que hay que empezar a cambiar. Y sí. Cuando yo empecé con el camping, por ejemplo, es hace 12 años que tomé este lugar que ya era camping. Y empecé a cambiar una serie de conductas de la gente acá y demás, ¿no? Y yo llegué y empecé a plantar plantas con flores. Y me decían, vos estás loca, te las van a romper. A la gente hay que enseñarles. Yo le voy a dar un voto de confianza. Y les voy a enseñar que no se cortan, que son para ver, para que todos las veamos. Y de a poquitito voy logrando que la gente ponga la basura en bolsas separadas. Entonces lo que es plástico lo regalamos a un taller protegido que hay acá en Gesell. El vidrio lo usamos nosotros para hacer los desagües de todas las piletas de lavado. Lo orgánico, tenemos lombrices, para bajar también el volumen de basura. Y yo me doy cuenta que realmente a la gente le gusta engancharse cuando uno le explica cómo se va a hacer, para qué se va a hacer. Y hay conciencia. Es un tema de desconocimiento y de formación que todavía no tenemos y que poco a poco lo vamos consiguiendo. Claro, es que si a uno no le enseñan, no sabe nada. No sabe. Son pocos los que por ahí, por iniciativa propia, se enganchan mejor. Le falta ese puntapié inicial. Pero es que no, o sea, yo digo, el porteño no tiene por qué saber que al árbol le duele si le cortan una rama, si uno no se lo enseña. Porque no tiene contacto con el verde. Y si uno no le explica que si juntamos la basura de determinada manera, favorecemos, no, tampoco se lo explica, ¿no? Yo tengo cartelitos en la ducha, no sé si lo viste. Sí. Sobre el cuidado del agua. El cuidado del agua. Cuando yo puse esos carteles, el volumen de agua que se usa por día bajó de una manera, pero realmente notable. Pero bueno, mientras no los puse... nadie sabía, bueno, o sea... Claro, no hay conciencia. Claro. Bueno, que vos me decías que lo que no está en venta no tiene precio, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es eso en este tema acá con el... ¿Por qué entonces el camping va a seguir? Mientras podamos resistir, acá estamos. Está muy lindo. ¿Dónde está ubicado el camping, Claudia? Eso es avenida, desde la 3 hasta la plaza, en el paseo 170. ¿Con qué se encuentran entonces las familias de La Matanza, de Ciudad Vista, que quieran venir acá a disfrutar? Un bosque al lado del mar y un lugar que tratamos de que sea lo más respetuoso posible del medio ambiente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Voy a tratar de mantener hoy mi cabeza un rato fuera del agua y ver, porque el bosque de mi infancia está pelado y mi playa y sus dunas van a desaparecer. ¿Y por qué?